Bueno, ya estamos grabando la sesión, entonces buenos días nuevamente. Vamos a revisar el manejo de Workbench para la parte de modelado entidad-relación. Voy a compartir el Workbench. El día de ayer, como ustedes pudieron notar, tuve algunas dificultades para lanzarlo. No sé si las personas que lo instalaron tuvieron alguna dificultad al momento de ejecutarlo, si ya lo pudieron ejecutar o todavía están pendientes de ejecución. Me confirman por favor por el chat. Ninguno. Listo. Bueno. Cualquier dificultad que se les presente, a mí no me dejó instalar. Todo correcto. A mí me decía que tenía que instalar Visual. Bueno. El caso de Ángel es instalar una redistribución, que fue el problema que yo tenía. Que no me lanzaba, no me ejecutaba el proceso. Les voy a enviar el link acá del archivo de la distribución, donde lo dejé acá. Este es el link para los que tengan problemas de distribuciones de C++, de Visual C++. Él instala el 2015-2019, la última versión. En mi caso no podía ejecutarlo porque me faltaba ese archivo. Después de instalarlo, pues ya pude trabajarlo, que es lo que ustedes ven acá. Perdón. El Workbench es una herramienta que nos provee MySQL. Para su ejecución no necesitamos tener instalado el MySQL. Nosotros podemos trabajar Workbench sin tener instalado MySQL. La bondad o las ventajas que tiene este señor es que si tenemos MySQL, además de poder realizar modelado, podemos realizar conexiones a la base de datos. Sí, por ejemplo, en mi caso, yo el servicio de base de datos lo tengo abajo. Me va a decir que no me pude conectar porque no hay ningún servidor activo escuchando por el puerto 3306, que es el puerto por defecto de MySQL. Y no me pude conectar. Igual para lo que necesitamos ahorita, pues no es necesario tenerlo conectado, ¿sí? O tener el servicio arriba. Entonces vamos a hacer el ejercicio de crear un modelo. Vamos a decirle acá nuevo modelo. Y esta es la interfaz donde me resume qué es lo que voy a trabajar. Entonces aquí me dice que el esquema o la definición de mi esquema, él lo llama DB. El DB es el nombre con el que va a crear la entidad o la base de datos cuando se ejecute el proceso de creación, dependiendo pues, de lo que yo decida. Él me define o me da el resumen de cuántas tablas he creado, cuántas vistas he creado, cuántos procedimientos he creado. Si tenemos privilegios, aquí podemos definir los privilegios de usuario, de roles. Bueno, nosotros nos vamos a enfocar acá, en las tablas, porque vamos a trabajar el modelado de entidades. Las entidades son las tablas que nosotros trabajamos. Nosotros podríamos trabajar el modelado directamente, creando tablas, o podemos trabajar el modelado, voy a eliminar esta tabla, como es lo correcto, que es a través de un diseño. Entonces le decimos acá que vamos a agregar un diagrama entidad relación, y este es el espacio que yo tengo para la construcción de mi diagrama. Yo puedo guardar el archivo, decirle salvar modelo como, ejercicio ATSI, vamos a llamarlo así. Y listo, ya cuando tenga usted grabado su modelo, pues ya
puede empezar a desarrollar lo que usted necesite. Entonces aquí tenemos las opciones de menú para seleccionar, arrastrar, eliminar, y estas son mis tablas o mis entidades. Cuando yo le hago clic, yo puedo crear una tabla, una entidad, y puedo relacionarla. Aquí están las relaciones de las entidades. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un proceso de facturar, un proceso de venta. Vamos a tener unos productos a la venta y esos productos se los vamos a vender a un cliente y vamos a generar la factura respectiva de ese cliente. Entonces, vamos a partir del diseño, de la definición del modelo más básico de todos, que sería el producto. Entonces, cuando yo creo la tabla, yo le doy doble clic, él me abre la interfaz de diseño. Yo aquí puedo agrandar este espacio para que el espacio de campos me quede lo más grande posible. Aquí le pongo el nombre a la tabla. Entonces mi tabla se va a llamar productos, que es lo que yo voy a almacenar dentro de esta entidad. Y voy a empezar a generar campos. Nosotros en los campos definimos unos valores. Vamos a colocar acá el ID, que va a ser un identificador único para cada uno de los productos. Voy a definirle un código. Voy a definirle un nombre. Voy a definirle un precio. Y si quiero puedo definirle una cantidad. Aquí enfoquémonos únicamente en la definición de los nombres. Ahorita vamos a los tipos de datos y a las demás características que tenemos acá. Esta es la información básica que yo necesito para representar a un producto. ¿Sí? Tengo el código, el nombre, el precio y la cantidad. Si notamos en el caso del ID, el ID se diferencia de los demás porque tiene como una llavecita amarilla. Esa llavecita amarilla, cuando ustedes encuentren elementos o campos de una entidad que tenga la llave amarilla, ustedes fácilmente la identifican como la PK o la primary key, la llave primaria. Entonces, si miramos acá dentro de la definición, la definición de PK está chuleada. Si yo le quito la definición de PK, pasa a ser un campo normal, no tiene llave primaria, sin ningún problema. Toda entidad generalmente siempre tiene un campo que lo identifica inequívocamente cada uno de los registros que va a almacenar. Nosotros podemos definir nuestros propios campos de identificación. Por ejemplo, yo podría decidir no trabajar con un ID, sino decir que el código del producto, ahora sí vengamos acá a los tipos, voy a definir un código numérico, que el código del producto va a ser la llave primaria. Entonces le digo, bueno, señor código del producto, usted va a ser llave primaria, primary key. Entonces si ven, ya el código tomó la llave. Y además me le agregó un campo, que es el campo NN, que es el not null. Los campos que son llaves primarias son campos que no pueden ser nulos, son campos requeridos. Los demás, los que no tengan la opción not null, son campos que pueden tener un valor nulo, es decir, yo puedo colocarle código a un producto, pero el nombre lo podría omitir, o el precio lo podría omitir, o la cantidad la podría omitir, y el sistema o la base me recibiría la información. Cuando yo marco un campo como not null, es un campo obligatorio. Quiere decir que si yo al momento de insertar datos en mi entidad productos no le envío el precio, él automáticamente me va a generar un error, ¿sí?
Me dice que el campo es not null, es decir, debe llevar información. Debo enviarle algo para que él almacene ahí. Nosotros casi siempre todos los campos que trabajamos dentro de la entidad son not null, ¿sí? Porque cuando yo creo un producto necesito saber el nombre, la cantidad, el precio y cuál es su código, ¿sí? Pero no todos son llaves primarias. Acuérdense en que llave primaria es que es la forma como yo voy a identificar el producto. Por lo general, las entidades tienen una sola llave primaria, aunque en algunos casos podrían tener una combinación de dos llaves primarias, el código y el nombre, pero para nuestro caso el código es único para cada producto. Podríamos utilizar el código como identificador dentro de mi sistema. Entonces digamos que con esta definición vamos a revisar los tipos de datos. Los tipos de datos que me ofrecen están acá definidos. Tenemos los tipos más comunes, el in, el varchar, el decimal, el datetime, el below, los binarios, binary, below, los tipos fecha, los tipos geométricos, los tipos numéricos, los tipos carácter, los tipos texto grandes. Entonces yo aquí puedo seleccionar el que yo quiera. En el caso del varchar, por ejemplo, es un campo al cual, además de definirle el tipo, yo debo definirle la cantidad de caracteres a soportar. Entonces nosotros tenemos que analizar cuántos caracteres necesitaríamos para que se puedan cubrir toda la serie de nombres. Entonces, nombre completo, estamos hablando de casi 250 caracteres. El precio es un valor que no puede ser o no va a ser varchar porque es un valor con el cual vamos a iterar o vamos a hacer operaciones. Yo lo puedo dejar como doble, lo puedo dejar como float, o en el caso nuestro, nosotros el precio no manejamos decimales, casi que siempre manejamos, ya casi ni manejamos eh, decenas, casi que todo va en centenas y casi que todo va en unidades de mil, ¿sí? Muy pocos productos los encontramos a nivel de centenas, ¿sí? Entonces podríamos pensar en trabajar valores enteros. Entonces el precio de no sé, un caramelo está entre 100 y 200 pesos. Pero la probabilidad de que usted encuentre un caramelo en 50 pesos, pues es muy remota. Sí, pero igual te lo puede encontrar. A diferencia, por ejemplo, de los precios en Europa o en Estados Unidos, que trabajan precios de 10,50 o 2,5, ¿sí? Donde el 0,5 son centavos. Entonces, en ese tipo de economías necesitaríamos trabajar el precio como tipo flotante. Aquí, pues, nuestras unidades no manejamos centavos. Podríamos pensar en trabajar el precio como un valor entero o, en el caso extremo, ponerlo flotante para que sea cualquier tipo de denominación. Para el caso de la cantidad, pues la cantidad sí es entera. Usted no puede tener media naranja, no puede tener 1.5 computadores, o tiene uno o tiene cero, ¿sí? Pero lo tiene completo, no tiene a medias. Entonces ahí tendríamos los campos de mi entidad. Entonces yo le doy aquí cerrar y ya tengo mi entidad. Yo esta entidad la puedo desplazar, la puedo mover dentro del diagrama para hacer organización. Aquí yo la puedo agrandar, ¿sí? Si necesito mostrar más información. En el caso de los índices por defecto que se crean son las llaves primarias cuando yo trabajo ese tipo de definiciones. Entonces tenemos productos, vamos a crear la entidad de clientes. Entonces volvemos a hacer lo mismo, hacemos clic, definimos acá nuestra entidad, la llamamos clientes, agrandamos acá un poco y definimos los campos. Entonces un cliente parte de un documento,
documento. El documento sería un valor entero. Yo puedo definirlo como llave primaria o puedo dejarlo simplemente como un atributo. En este caso nosotros, pues por lo que hemos visto, el documento es un identificador que nos sirve para eh, diferenciar cada una de las personas que trabajamos dentro del sistema. Entonces podría ser una llave primaria para poderlo diferenciar. Eh, Cuando trabajamos el cliente, trabajamos el nombre, lo podemos trabajar por separado, nombre y apellido. Si queremos hacer búsquedas avanzadas, filtrar por características especiales. Si ustedes revisan, por ejemplo, en el SENA, a ustedes les piden la información por separado. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuáles son sus nombres completos? O sea, los dos, si tienen dos o más. Y aparte le piden los apellidos. Pues para lo que tiene que ver con procesos de validación, de seguimiento, bueno, cualquier tipo de proceso de ingeniería, de minería de datos que pueda hacérsele a esa información, pues sería interesante tener la información separada. Eh, desde el modelo desde formas normales también nos dicen que lo más recomendable es trabajar esos datos por separado. Entonces yo le digo acá, va a trabajar el nombre, si le puse 250 a todo el nombre, le va a poner 125 a los nombres y apellidos. Va a ponerle otros 125. Entonces nosotros decimos el nombre es obligatorio, o sea, not null. El apellido es obligatorio, not null. Eh, Tengo documento, nombre, apellido. Para una factura, pues para el proceso de compra, yo además necesito saber la dirección. Necesito el teléfono, un teléfono. Y ahora con la factura electrónica, pues vamos a requerir un correo electrónico. Entonces la dirección sigue siendo varchar, pero ya pasaría a ser casi de 180 caracteres. El teléfono, estamos indecisos, pues ahí podríamos colocarlo numérico, podríamos colocarlo varchar. Ya depende pues de lo que yo quiera realizar con ese teléfono. Y el email sería 180 también. Entonces, por ejemplo, el email podría ser un campo que no es obligatorio, el teléfono tampoco, mínimo yo requeriría la dirección. Entonces dejaría campos email y teléfono como campos opcionales para cuando se registre un cliente. Mínimo necesito nombre y la dirección, o mínimo necesitaría el nombre y un teléfono. ¿Sí? No sé, nosotros definimos qué sería lo relevante y lo importante a considerar ahí cuando yo haga el proceso de creación de ese cliente. Vamos a decirle que cierre. Entonces aquí tenemos la segunda entidad. Si revisamos el índice, pues sigue siendo la llave primaria. Cada uno tiene una llave primaria. Y entonces por medio de ella empezamos a hacer relaciones ahorita. Entonces, productos clientes. Vamos a trabajar ahora con una factura. Entonces vamos a definir factura, facturas. ¿Y qué encontramos en una factura? En una factura vamos a encontrar un número de factura. Ese número de factura nosotros tenemos que definir algunos números de factura son números consecutivos, otros números son con un prefijo, que eso generalmente aplica cuando son
grandes empresas que tienen sucursales. Entonces cada sucursal le asignan un prefijo. Pues ya depende de ese concepto. Nosotros definiríamos el tipo de dato a trabajar para ese número de factura. Solamente números o tipo varchar. Pero pues todo depende del contexto. Por ahora vamos a definirlo como número, un valor numérico que podemos representar. La factura no tiene nombre. La factura tiene una fecha de expedición. La factura tiene un total, un valor total reflejado. La factura tiene una forma de pago. Tiene un número, fecha de pago, total. Forma de pago, total, fecha, número. ¿Qué más tendría una factura? Creo que no más. Faltaría decirle que tiene clientes, pues una factura tiene un cliente, pero ahorita con la relación que hagamos vamos a ver cómo esas relaciones desde diseño se ven reflejadas en nuestra entidad. Entonces para la fecha nosotros tenemos la posibilidad de trabajar alguno de los dos campos, el date o el date time. El date es la fecha 2204 del 2020 o el date time sería 2204 del 2020, 8:32. ¿Sí? Le incluye el tiempo. ¿Qué tanto necesito yo? Pues defino, generalmente ponemos date time para que me identifique además de la fecha, la hora en que se hizo la transacción, para tener la certeza de que en qué momento fue que se ejecutó ese valor. El total de la factura, nosotros pusimos precio como flotante, quiere decir que cualquier suma adicional pues va a quedar como flotante. Entonces definamos el total como flotante. Y la forma de pago podemos definirla como un tipo char. ¿Y dónde están los char? Por aquí. Un tipo char de un carácter, donde básicamente lo que vamos a decir es efectivo o tarjeta. ¿Sí? O pongámosle, bueno, dos caracteres. Efectivo, tarjeta. Quedaría posibles valores, EF para efectivo, TC para tarjeta de crédito, TD para tarjeta de débito. Para el caso de la factura, pues yo necesito todo para poderla crear, o por lo menos el total podría ser un valor que se podría calcular a futuro y dejarlo como opcional. Pero pues ahí todo depende del proceso. Pues dejémoslo así. Yo le defino la forma de pago, le defino la fecha, el número, el total. Y la llave primaria pues va a ser el número. Y listo. Entonces ya tenemos aquí mi factura. Resulta que la factura le falta ¿qué? Le faltan dos cosas, pues entre comillas. Le falta uno, quién compró. Y dos, qué compró ese señor. ¿Sí? Entonces, para decirle quién compró, nosotros vamos a utilizar las relaciones que tenemos acá. Aquí está la relación básica de uno a uno, uno a muchos, uno a uno, uno a muchos. Esta es no identificativa, esta es una relación identificativa y esta es una relación de muchos a muchos entre las entidades. Ya ahorita miramos una relación de muchos a muchos, qué debe pasar o qué consideraciones debemos tener. Como yo necesito relacionar cliente con factura, yo voy a crear una relación de tipo no identificativo.
¿Qué es una relación de tipo no identificativa? Es una relación que me permite, valga la redundancia, relacionar dos entidades donde cada entidad tiene su propia identidad. Cada entidad tiene su propia identidad. Es decir, la factura se identifica ¿por qué? Por su número. Y el cliente se identifica por su documento. Entonces, si el cliente no existe, la factura se identifica normal. Y si la factura no existe, pues el cliente se identifica normal. Entonces, yo le voy a decir que la relación siempre se ejecuta del de muchos a uno. Entonces, yo le hago clic a facturas y después le hago clic a clientes. Y aquí generamos una relación que se conoce de uno a muchos. Un cliente puede tener muchas facturas, pero una factura solo puede tener un cliente. ¿Qué hizo la relación? Pues si ustedes revisan acá, nosotros solamente habíamos definido nosotros habíamos definido únicamente dentro de la entidad número, fecha total y forma de pago. Al momento de generar la relación, él me agregó un campo nuevo que se llama cliente documento, pero miren que ese cliente documento tiene un color diferente al celeste que tienen los otros campos. Los campos celestes y este señor es rojo. Miremos qué implicación tiene el rojo. Pues si ven ahí, cuando yo selecciono la relación, él me marca, cuando yo estoy seleccionando la relación, él me dice, mira, aquí está el documento relacionado con cliente documento. Si miramos la definición de la tabla, él me creó un nuevo campo que se llama clientes documento, que es de tipo entero, no es null. Pero ¿qué hace que este señor tenga un color rojito? Lo que hace que este señor tenga un color rojito es una propiedad que se llama, o pues una relación que se llama las foreign key o llaves foráneas. ¿Qué es una llave foránea? Básicamente, una llave foránea es una llave que se hereda de una entidad a otra que permite relacionarlas. Pero es una llave heredada, no es mi llave principal, es una llave que yo adquiero para poder identificar a un registro de otra entidad. Entonces, con el documento del cliente yo puedo identificar quién es el cliente que realizó la compra. ¿Sí? ¿Esto qué evita? Eso evita que yo dentro de factura tenga toda la información del cliente y cada vez que le cree una factura al mismo cliente, pues voy a repetir la misma información. ¿Sí? Entonces, dentro del proceso de normalización, ustedes van a ver que este proceso es parte fundamental del proceso de normalización. Cuando nosotros aplicamos segunda forma normal, donde dividimos las entidades. ¿Sí? Aquí es donde hacemos el primer tipo de relaciones para que empezamos a definir el concepto de llave foráneas. ¿No? Si miramos acá, una llave foránea dice que yo le pongo un nombre, este nombre es un nombre que se utiliza para identificar la relación. Yo le digo que esta relación se da con la tabla clientes. En mi identidad la voy a relacionar con quién, la voy a relacionar con el cliente documento y en cliente la relaciono con la columna documento. ¿Sí ves? La que está aquí enfrente. Columna referenciada, columna documento de la tabla clientes con la tabla clientes, con el campo clientes documento. Este tipo de relaciones dependen, de este tipo de relaciones dependen la forma como los datos se puedan ingresar o modificar en el sistema. Entonces, por ejemplo, para que yo pueda crear una factura, para que el proceso de creación de factura sea completo, pues yo debo
asignarle un cliente ya existente a esa factura, ¿sí? Que de cierta forma es muy similar a como, muy similar no, es como se hace actualmente en los almacenes. Los almacenados, usted le dicen, venga, regáleme su documento, usted no es cliente de nosotros, regáleme sus datos básicos y lo crean como cliente para poder registrarle su factura, ¿sí? Que es la dependencia que tenemos acá. Para poder crear la factura, pues yo necesito a usted definirlo como cliente previamente para esa asignación. Yo no puedo asignarle un cliente que no exista en la entidad clientes. Eso se me garantiza a nivel de integridad de datos, ¿sí? Cuando yo tengo una relación, la integridad relacional me dice que acá en este campo no puede haber un valor que no esté acá dentro de esta entidad. Entonces es una ganancia. Con eso tenemos un control adicional que me garantiza que la información esté correctamente formada cuando se ingrese en las respectivas entidades. Entonces tenemos llave primaria, que son las amarillas, que son las que me identifican o me diferencian un registro de otro. Y las llaves foráneas o llaves rojitas son, pues el color depende del motor de datos que estemos utilizando. En algunos lados aparece como color verde, color azul la llave, pero aparece en forma de llave. Aquí nos aparece como un puntico, un campo rojo, que es una llave foránea que está definida dentro de esa relación. Cada motor pues tiene su propia definición, cada herramienta pues tiene su propia definición. Para este caso, recuerden, el rojito hace referencia a una llave foránea, una relación. Bueno, entonces teniendo ya la definición de los elementos, nos falta decir, venga, ¿cómo relaciono? Voy a darle la vuelta acá. Tengo el cliente, tengo la factura y resulta que ahora necesito trabajar productos con factura. Entonces, no, pues hagámosle una relación de muchos a muchos. Entonces, ¿qué implica esa relación de muchos a muchos? Pues crear una tabla intermedia. Yo le decía a ustedes cuando empezamos a trabajar el modelo entidad-relación, que esas relaciones muchos a muchos lo que hacen es requerir una tabla intermedia que rompa la relación entre eh, que rompa la relación entre en, que rompa la relación de muchos a muchos y queda un producto puede estar en muchas facturas y una factura puede tener muchos productos, ¿sí? Esa es la forma como nosotros lo vemos. Esa es la muchos a muchos, la forma de relacionarse. Esta entidad nosotros podemos definirle, por ejemplo, eh, podemos definirle acá campos adicionales, como por ejemplo la cantidad de productos comprados. Tipo entera. Y podríamos definirle, por ejemplo, un subtotal, si queremos manejar valores. Dentro de la misma entidad. Entonces tenemos cantidad, tenemos subtotal y listo, cerramos acá. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos una entidad que me relaciona facturas con productos, donde el código del producto me dice qué producto compré y el código de la factura me dice a qué factura está cargada ese producto, cuántos compré y cuál fue su total de dicha compra. ¿Qué notamos de diferente acá? Pues resulta que este señor de acá, esta relación de acá, es una relación que está punteada. Y esta relación de acá es una relación
que es línea continua, línea directa. Ese tipo de relaciones, una se conoce como no identificativa y la otra se conoce como identificativa. Regáleme un segundo, por favor. Bueno, entonces retomamos. Esta es una relación no identificativa y esta es una relación identificativa. Aquí está. Relaciones las punteadas dice no identify y estas líneas continuas dice identify relationship. Entonces son relaciones no identificativas y relaciones identificativas. Entonces las no identificativas, que era lo que yo les decía ahorita, es cuando no se requiere la clase con la que voy a relacionar tiene un identificador único. Por ejemplo, la factura tiene su número de factura. Cuando yo relaciono cliente con factura, pues ya la factura está identificada por su número. Pero acá, en esta relación productos tiene factura, pues él no tiene un único identificador, porque si yo le digo código del producto, el código del producto puede ser 10, pero ese producto a quién se lo cargué, yo no sé a quién se lo cargué. Entonces necesito de otro señor adicional que me dé esa información que es la factura. Entonces aquí vamos a tener que una llave compuesta, una llave primaria compuesta. Si revisamos acá, vamos a encontrar que tenemos una llave primaria compuesta, hay dos elementos, pero a su vez esos señores no son propios, esos señores vienen heredados. ¿Vienen heredados de dónde? Pues vienen heredados de producto a través del código y vienen heredados de factura a través del número de factura. ¿Sí? ¿Por qué lo hacemos? Porque esta entidad no tiene un identificador único que me permita diferenciar un ítem en una factura específica, ¿sí? Salvo que tenga los dos elementos, el producto y el número, el código del producto y el número de la factura. Los datos adicionales como cantidad y subtotal, pues son datos que nosotros podemos diligenciar o llenar a futuro. ¿Sí? Por eso podemos, bueno, en el caso del subtotal lo podemos llenar a futuro, la cantidad es un valor requerido para ese proceso. Eh, Este sería como el diseño que nosotros desarrollamos. Ya no utilizamos los rombos, ya no utilizamos los rectángulos, porque ya estamos haciendo un diseño más formal a nivel de la base. Este señor tiene un producto, vendría siendo una relación de muchos a muchos, y este sería una relación de uno a muchos, ¿sí? Entonces, los muchos a muchos siempre van a quedar como dos relaciones de uno a muchos y uno a muchos, ¿sí? Que son los triángulos relacionales. Esos triángulos generalmente se convierten en este tipo de entidades, que son entidades relacionales, donde yo puedo incluir a más de un identificador para que me cree la relación. Ojo, la forma como yo lo defina el relacionamiento es como a futuro, lo que vamos a ver mañana, cómo hago yo para que este modelo lo lleve ya a una base de datos, cómo me queda definido este señor, ¿sí? Yo tengo una alternativa diferente de trabajar lo que tiene que ver con las llaves primarias. Resulta que las llaves primarias, cuando son definidas a partir de el código, el número de la factura, el número de documento, me bloquean la posibilidad de que, o mejor dicho, yo puedo tener errores de digitación, errores de ingreso, que al momento de definir, por ejemplo, un documento de un cliente, si ese documento quedó mal y el cliente ya había hecho 200 facturas, pues poderle cambiar ese documento es terrible, es complicado porque
pues resulta que está también en factura y eso tendría que entrar a cambiar. O sea, hacer un cambio de eso es un cambio muy complicado. ¿Qué se recomienda o qué nos sugieren hacer? Lo que nos recomiendan o nos sugieren hacer es trabajar con un ID autoincremental en cada una de las entidades. Cuando trabajamos con un ID autoincremental en cada una de las entidades, lo que hacemos es definir una llave de identificación única para cada elemento, para cada ítem, eh, que no depende de su información, sino del momento de inserción, ¿sí? Y que posteriormente pues yo puedo variar esa información de la persona. Entonces, el caso de ustedes, por ejemplo, cuando ustedes se registran en el SENA y son menores de edad, pues a ustedes les registran con tarjeta de identidad. Entonces, en el sistema aparecen TI algo. Y después sigue siendo la misma persona, pero cambió de tipo de documento. Entonces ya pasa de TI a ser CC, cédula de ciudadanía. Entonces, ese cambio implicaría que si yo no lo tengo bien concebido, pues tendría que caer en este tipo de cambios o ajustes relacionales. Lo mejor, o lo que yo les recomiendo que hagan en diseño, es que cada elemento tenga su propio ID. Voy a mostrarles una solución que yo estaba revisando, que es este mismo ejercicio, pero a partir de los ID. Tenemos al cliente, donde el cliente tiene un ID, y miren que el documento ya no es la llave primaria. Este ID va a ser autoincremental, es decir, que yo no tengo que preocuparme por enviarle ese valor. Cada vez que yo agregue un cliente, él va a tomar un valor específico, y con ese valor yo lo relaciono con las facturas. Cada factura pues tendrá una numeración especial, yo puedo definirla también como autoincremental. El ítem factura o producto factura tendrá un identificador autoincremental, y noten que aquí la relación cambió. ¿Por qué cambió la relación? Porque ya la llave primaria no son el ID de la factura y el ID del producto. Aquí la llave primaria es el ID. Yo le creé un ID donde relaciono producto con factura. Entonces la relación ya no es identificativa, sino trabajamos la no identificativa porque ya el registro está identificado por una llave primaria. Y para el caso de clientes con factura, pues sigue siendo no identificativa porque la factura tiene su ID, tiene su número de factura, pues su identificación dentro de la factura. Entonces, miren que todos los elementos tienen un ID. Y cada registro pues tendrá su identificación, y esa identificación del registro es el que me permite generar las relaciones posteriores. De tal forma que si yo me equivoqué en el código del producto, pues pueda venir aquí a cambiar el código del producto. Que si me equivoqué en el documento del cliente, pueda venir a cambiarle aquí el documento del cliente. Y ya no tengo que hacer nada más en ningún otro lado, ¿sí? Entonces eso es lo importante, lo relevante de este tipo de relaciones. Igual ustedes me van a decir, ah, venga, pero entonces ¿cuál hacemos? No, pues con la que ustedes se sientan más cómodos. Cuando estamos iniciando, nosotros definimos pues sobre los campos que hemos identificado, ¿sí? Entonces, código, número de factura, documento, ahí no hay ningún tipo de inconvenientes. Pero a futuro sí vamos a ir migrando a que cada entidad, cada una de las entidades que nosotros trabajamos, va a tener un ID. ¿Sí? Por ejemplo, el framework que vamos a utilizar para desarrollo web con PHP, así nos lleva a definirlo. Cada entidad que nosotros trabajemos en ese framework trabaja un ID, que es el identificador de cada registro dentro de la instancia, dentro de la entidad. Pero igual este tipo de modelo también se trabaja. Si ustedes revisan el modelo, son los mismos, ¿sí? De uno a muchos, de uno a muchos, de uno a muchos, llaves primarias.
llaves foráneas, foránea, 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 este es foránea, foránea y foránea, ¿listo? Entonces ahí no vamos a tener mayores inconvenientes. Entonces que necesito que los ejercicios de modelado los hagan por acá, que cada ejercicio tenga un modelo, ¿sí? Es decir, que cuando yo lo revise, abra el archivo MW y encuentre aquí este modelado. Para cada uno de los ejercicios, un modelo. No sé si tengan alguna pregunta. Les abro el espacio de preguntas. No hay preguntas. Bueno, chicos, entonces ya les presenté el Workbench. Como ven, no tengo activa la base de datos, pero puedo utilizarlo. Entonces, para que lo tengan presente. Mañana sí necesito la base de datos, entonces ya mañana voy a tener abierta mi base de datos. Vamos a mirar cómo le podemos cambiar a mi modelo para que la información del modelo, por ejemplo, cambie, que este nombre de la base de datos no sea MyDB, sino que yo le defina mi propio nombre de modelo, que con ese nombre de modelo es que lo vamos a enviar a almacenar hacia la base de datos, ¿sí? Entonces, eso ya lo miramos mañana. Vamos a mirar la parte del Forward Engineer. Vamos a mirar unas dificultades que se presentan con el Forward Engineer y les voy a mostrar cómo solucionamos ese Forward Engineer. Y miramos ya cómo queda la información dentro de la base de datos de MySQL, que es el último ejercicio que tienen que hacer, que es implantar el modelo entidad relación en la base de datos. Entonces, cuando ustedes tengan todos los modelos, lo que hacemos es simplemente abrir el modelo, correr la herramienta, el Forward Engineer, y ahí ya nos crea todo en la base de datos, ¿sí? Igual yo les voy a ir mostrando ahí lo que va haciendo el Forward Engineer y dónde está el código para que empecemos como a empaparnos del código, pero ya lo que es la minucia del código lo vamos a ver en la siguiente guía cuando empecemos a trabajar el lenguaje SQL. Aquí tengo una pregunta de Dulce, instructor. ¿No se puede utilizar el MySQL normal? Sí, claro. Pero ustedes, o sea, yo les estoy diciendo que utilicemos Workbench. ¿Por qué? Porque hacemos diseño y este diseño que hacemos acá lo vamos a ejecutar a la base de datos de una vez. O sea, no hacemos doble trabajo. Pero esto ustedes lo podían haber hecho con Flowchart, bueno, con cualquiera de las herramientas que venían trabajando. Pero cuando lo vayan a implementar a la base de datos, ustedes tienen que hacer el proceso de creación. Eso lo vamos a mirar mañana, ¿sí? Mañana miramos cómo están las dos alternativas para que lo creen, para que lo trabajen. Y cuáles son las ventajas de tener un diseño antes de hacerlo directamente en la base de datos. Pero sí, claro, ustedes pueden trabajar sobre la base de datos. Igual mañana les voy a mostrar cómo trabajamos desde Workbench y les voy a mostrar un gestor que es más liviano que Workbench, que me permite hacer lo mismo, no en cuanto a diseño, pero sí en cuanto a la creación y gestión de entidades y base de datos. Entonces con eso pues tenemos cubierto nuestro acercamiento inicial a crear una base de datos, aún sin conocer los comandos de SQL, que son los referentes al proceso de comandos que se ejecutarían cuando yo realice el proceso de Forward Engineer. Por ejemplo, aquí cuando yo lea el Forward Engineer, él me va a mostrar qué es lo que va a ejecutar. Y ahí vamos mirando qué es lo que queda definido en este proceso. Bueno, chicos, los dejo porque ya aquí la coordinación de los espacios, ya mi hijo empezó su clase de inglés. Entonces, por ahí lo van a escuchar gritando un poco. Cualquier cosa, nos vemos mañana, 8 de la mañana. Vayan desarrollando el ejercicio de los modelados. Mañana lo revisamos. Cualquier cosa, inquietud que tengan, lo revisamos mañana.
Y pues miramos lo que es la parte de exportar el... Listo, cualquier dificultad que tengan con la instalación, tomen una captura de pantalla y me la envían al correo. Yo les voy dando soporte por correo, listo. Bueno chicos, voy a cerrar la grabación y ya hacemos sesión de preguntas abiertas.